Hoy voy a empezar a estudiar a la figura más importante, sin duda, del historicismo latinoamericano, el filósofo mexicano Leopoldo Sea. Leopoldo Sea es, a mi juicio, la primera gran figura no solo del historicismo mexicano, sino de la filosofía latinoamericana. Fue él quien contribuyó más que ninguno a la consolidación del debate abierto por José Gauss en torno a la necesidad de avanzar hacia la consolidación de una filosofía latinoamericana, es decir, de una filosofía orientada a reflexionar sobre las circunstancias de esta región del mundo, con el convencimiento de que esto abriría una nueva veta de entendimiento sobre el hombre sin más. No se trataba, pues, de permanecer replegado en el particularismo de la circunstancia latinoamericana. Sea empieza a hablar de América Latina y ya no de Hispanoamérica como Gauss. No se trataba entonces de permanecer allí arraigados, sino de avanzar a partir de esa circunstancia hacia una reflexión universal sobre el hombre. Y también fue Sea quien impulsó como ningún otro la creación de una base institucional para el proyecto de elaborar una historia de las ideas, que, como dijimos, Gauss consideraba el primer paso necesario para construir una tradición propia sobre la cual debía levantarse el edificio de la filosofía latinoamericana. Esto lo hizo Sea con un fervor inusitado, viajando por todo el continente, organizando talleres, cursos, publicaciones, convenciendo a reconocidos intelectuales de la región a sumar fuerzas para la investigación sobre el pensamiento latinoamericano en su historia. Y lo hizo jugando en dos canchas diferentes y a veces antagónicas: la academia, como profesor de la UNAM y luego director de la Facultad de Filosofía, y la política como miembro activo del PRI, del Partido de la Revolución Institucional en México. En 1947 fue nombrado presidente del Comité de Historia de las Ideas en América Latina, creado por la ONU a través del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y esto sin duda facilitó mucho la labor divulgadora de Leopoldo Sea en torno al proyecto de una historia de las ideas continental. Pero ya antes de esto, Sea había sido uno de los principales discípulos de José Gauss en México, su discípulo preferido quizás. En 1940 recibe una beca que le permite dejar su empleo en el servicio de correos y dedicarse a los estudios de filosofía bajo la dirección directa de Gauss. Tomó clases también con figuras de la filosofía mexicana en ese entonces, como Antonio Caso y Samuel Ramos. Y es en esta época justo que empieza a concebir el proyecto que marcaría toda su vida intelectual. Hablamos entonces de los años 1942 a 1950, es decir, entre la composición del artículo En torno a una filosofía americana hasta la presentación de su tesis doctoral El positivismo en México. Comencemos en este video analizando el artículo En torno a una filosofía americana que Sea publica en 1942 en la revista Cuadernos Americanos y que yo tomaré de la antología de textos publicada en 1991 por la Biblioteca Ayacucho. Se trata en realidad, creo, de un texto programático, pues allí se encuentran formuladas casi todas las temáticas que Sea desarrollaría más adelante. Bien, en este ensayo de 1942, Sea plantea 4 temas que serán fundamentales para su programa. El primero es que América Latina forma parte integral de la cultura occidental, de modo que la pregunta de si nuestra filosofía tendría que renunciar a la forma occidental de la filosofía para ser filosofía auténtica no tiene ningún sentido. La tan anhelada autenticidad no ha de buscarse en algún tipo de exterioridad latinoamericana frente a Occidente, y en particular frente a la modernidad. Esto es importante, esto Sea lo tiene clarísimo desde el comienzo. El problema no es ese. Las culturas precolombinas, dice Sea, ya no suponen para nosotros ninguna fuente de vitalidad, al menos ideológica. Cito: nosotros no nos sentimos, como el asiático, herederos de una cultura propia de América, autóctona. Existió sí una cultura indígena, azteca, maya, inca, etc., pero esta cultura no representa para nosotros, americanos actuales, lo que representa la antigua cultura oriental para los actuales asiáticos. Mientras el asiático continúa sintiendo el mundo como lo sintieron sus antepasados,
Nosotros americanos no sentimos el mundo como lo sintió un maya o un azteca. Lo nuestro, lo propiamente americano, no está en la cultura precolombina. Fin de cita, página 39. Más allá de lo problemático que pueda resultar asumir este lugar de enunciación, el punto que me interesa es que la originalidad de la filosofía latinoamericana no está en su forma, ya que esta forma es occidental y América Latina forma parte de la cultura occidental. Entonces la pregunta se desplaza hacia otro lugar. ¿Qué tipo de relación hay entre América Latina y la cultura occidental? El segundo punto que plantea el ensayo de 1942 es una consecuencia del primero. La filosofía latinoamericana debe ser ante todo filosofía sin más, es decir, que debe ocuparse de los mismos temas universales de los que siempre se ha ocupado la filosofía occidental. No se trata, por tanto, de latinoamericanizar la filosofía, dice Sea, cito: no hay que considerar lo americano como fin en sí, sino como límite de un fin más amplio. De aquí la razón por la cual todo intento de hacer filosofía americana con la sola pretensión de que sea americana tendrá que fracasar. Hay que intentar hacer pura y simplemente filosofía, que lo americano se dará por añadidura. Fin de cita, página 46. Nada pues de autoctonismos ni de particularismos. Hacer filosofía latinoamericana significa, en primer lugar, hacer filosofía. Proponerse de entrada que la filosofía sea latinoamericana no tiene sentido, dice Sea. El tercer punto señalado en el ensayo de 1942 tiene que ver con la tensión entre universalidad y particularidad. Si bien la filosofía se ocupa de temas universales, el planteamiento de tales temas es siempre situado y no puede ser de otro modo. Aquí Sea bebe claramente del historicismo y del circunstancialismo de Ortega y de su maestro Gauss. No importa qué tan abstractos sean los temas que aborde la filosofía y los conceptos que utilice, hay siempre un desde dónde que le da sentido a sus preguntas. Cito: al intentar resolver los problemas del hombre, cualquiera que sea su situación en el espacio o en el tiempo, tendremos que partir necesariamente de nosotros mismos como hombres que somos. Tendremos que partir de nuestras circunstancias. Al igual que el griego ha partido de una circunstancia llamada Grecia. Pero al igual que él, no podremos limitarnos a quedarnos en tal circunstancia, y haremos filosofía americana como el griego ha hecho filosofía griega. Fin de cita, páginas 46 y 47. La filosofía, que es un emprendimiento universal, parte necesariamente de lo particular, y no puede sino hacerlo, como decían Ortega y Gauss. Pero esa particularidad inicial, que se desvanece luego en la forma universal, deja sin embargo su sello. Cito: a pesar de que tratásemos de dar soluciones de carácter universal, nuestras soluciones llevarían la marca de nuestra circunstancia. Página 43. Es por eso que se puede hablar de una filosofía griega, francesa, alemana, etc. Ahora bien, el problema radica en el cuarto punto que señala Sea en su juvenil ensayo. Es el punto referente a la originalidad. En realidad, habría bastado con los 3 puntos anteriores para deshacerse del problema de la autenticidad de la filosofía. Pues en realidad, de la filosofía no se predica si es auténtica o inauténtica, sino si es buena o mala, si es pertinente o si es escolástica, etc. Pero Sea quiere dejar su marca personal en este debate en torno a la autenticidad y ahí radica su apuesta. La tesis de Sea es que esa autenticidad filosófica no radica en elaborar grandes sistemas como en Europa, sino en adaptar esos sistemas a la circunstancia americana. Y aquí viene una desviación, digamos, con respecto a lo que había dicho Gauss, de que el pensamiento en América Latina no puede ser sistemático. La sistematicidad corresponde a otro tipo de filosofías, pero no a las que se hacen en Hispanoamérica, decía Gauss. Entonces, lo que dice Sea aquí es que la autenticidad filosófica en América Latina tendría que pasar por la adaptación de esos sistemas a la circunstancia. Lo contrario sería justo la filosofía inauténtica. Cito: el mal no está en querernos adaptar, el mal no está en que queramos adaptar la circunstancia americana
a una concepción del mundo que heredamos de Europa, y no adaptar esta concepción del mundo a la circunstancia americana. Fin de cita, página 40. Según sea, hacer esto no significa simplemente copiar el original y hacerlo mal encima de todo. Cito, porque en este ser mala copia, acaso se encuentre también lo propio de una filosofía americana. Porque el ser mala copia no implica que necesariamente sea mala, sino simplemente distinta. Reconocer que no podemos realizar los mismos sistemas de la filosofía europea no es reconocer que somos inferiores a los autores de tal filosofía. Es solo reconocer que somos diferentes. Partiendo de este supuesto, no veremos en lo hecho por nuestros filósofos un conjunto de malas copias de la filosofía europea, sino interpretaciones de esta filosofía hecha por americanos. Páginas 43 y 44. Bien, como vemos, Sea toma el testimonio que le pasa a José Gauss y plantea el problema del circunstancialismo filosófico, pero de una manera original y muy personal. No habla ya de mostrar una salida a la crisis de Occidente mediante algún tipo de metafísica de lo nuestro, como anunciaba José Gauss. No habla tampoco de renunciar a la sistematicidad de la filosofía, sino más bien lo que dice es que la originalidad de la filosofía pasará por una cierta adaptación de los filosofemas europeos a las circunstancias americanas. Y aquí vendrá, digamos, todo el proyecto, aquí se perfila todo el proyecto que va a desarrollar Leopoldo Sea. Ya no le basta a América, todavía no habla de América Latina, en este ensayo juvenil habla solo de América. Ya no le basta a América vivir de la imitación para resolver sus problemas. Pues ahora, en vista de la crisis generada por la Segunda Guerra Mundial, recuerden que el ensayo fue escrito en 1942, América tendrá necesariamente que buscar soluciones originales a sus problemas. No basta entonces ya con apoyarse en Europa, pues ahora la circunstancia solicita la creación de una filosofía auténtica y original, una filosofía propia de esta América.